Como dijo Steve Jobs, la gente piensa que enfocarse significa decir sí a algo, pero eso no es lo que significa en absoluto. Enfocarse significa decir no a otras 100 buenas ideas. No. La innovación es decir no a miles de cosas. Y la mayoría de las personas creemos que se hace más haciendo más, pero se logra más haciendo menos. Tenemos que aprender a decir no sin ninguna piedad, sin sentirnos culpables. No todo lo que podemos hacer lo tenemos que hacer. Mucho menos cuando nos quieren tomar examen. ¿Me darías tal cosa porque espero que me la vayas a dar? No. Entonces no eres un hombre de Dios. No importa si no vas a estar allí delante del tribunal cuando esté ante Cristo diciendo si yo soy o no soy un hombre de Dios. Yo no rindo cuenta a la gente. Pues capaz que cuando era más jovencito, sí, ahora cada vez me importa más un cuerno lo que diga la gente, porque me importa lo que diga Dios. Entonces hay gente que dice, bueno, en muchas congregaciones pasa, bueno, podríamos crear un ministerio para solteros y un ministerio de consejería y un ministerio de deporte y otro de misiones y otro de divorciado y otro ministerio de marionetas y un ministerio de tejido y un ministerio para los yernos que son acosados por sus suegras imaginarias y no podemos hacerlo todo. Tenemos que decir, ¿en qué vamos a ser buenos? Centrémonos en lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso rige para todas las cosas esenciales de la vida. El querer hacer todo termina sofocando y estrangulando nuestro tiempo. No podemos hacer todo. Mi mamá decía, no te metas a Mesías porque el que se mete a Mesías termina crucificado. No podemos ser más buenos que Dios. Y el ajetreo siempre empaña la visión de la vida. Estamos ajetreados, terminamos cansados, no tenemos tiempo para nada, no somos efectivos porque estamos cumpliéndole o supliendo las necesidades de todo el mundo, y eso no es falta de amor si no lo hacemos. Tenemos que saber a quién suplir la necesidad, porque está el necesitado y está el vago. Eso va a seguir estando siempre. Los pobres están, y después está el que no quiere ser ayudado, el que no quiere hoy recibir un pescado para después aprender a pescar. Quiere que le den un pescado todos los meses. Hay que aprender a decir no. Mirá, yo suelo contar esta magnífica historia al hablar de enfoque. Perdonen si la escucharon anteriormente, pero es la que mejor resume lo que trato de decir. El cuidador de un faro recibía aceite una vez al mes para mantener la llama del faro ardiendo. Pero llega una vecina y le pide aceite para calentar su casa, y el caballero que cuidaba el faro piensa que era un pedido noble y le da aceite. Llega un padre en busca de aceite para su lámpara, y llega otro y le pide aceite para lubricar una rueda. Cerca de fin de mes, el faro se apaga por falta de aceite y varios barcos encallaron en los acantilados. Llama el jefe del cuidador y le dice, está despedido. Él le explica a quién le había compartido el aceite y le dice, ok, me parece bien, pero a ti se te dio el aceite por una sola razón, mantener el faro ardiendo. No importa qué tan nobles sean los pedidos. Entonces el gran secreto no es preguntarnos si tenemos o no tenemos unción y llamado, sino para qué se nos dio la unción, para qué se nos dio el aceite. Porque uno puede empezar a desperdiciarlo y terminar quemándose. No podemos suplir las necesidades de todo el mundo, no se puede. Yo siempre estoy ofendiendo gente porque me invitan y digo no, porque me dicen queremos darte un premio en tal lado. No voy a buscar premios. Si me lo quieren mandar, me lo mandan. Pero qué petulante. Es que no tengo tiempo para ir a buscar ni premio ni nada. Pero no me hago lo humilde, no. Encima soy Asperger, montarme en un avión para ir a predicar ya me cuesta. Imagínate para buscar un premio. No, pero no vendrías a mi casa, no. Me quedo en el hotel. No, pero mi casa tiene una habitación grande, no, me quedo en el hotel. Con una sonrisa, pero aprendí a cuidar mi tiempo. Porque esa misma gente que nos pide cosas, después vienen al lado de nuestra cama de hospital y dicen, ay, pastor,
cuídese la salud. Desgraciado, estoy acá porque vos me chupaste la sangre. Entonces, aprender a decir no es maravilloso. No podemos complacer a todo el mundo. Y cuando lo intentamos se nos acaba el aceite. Y terminamos quemados, con ganas de abandonar todo. La cantidad de pastores que me llaman, jamás los expondré con nombre y apellido, y me dicen, no doy más, necesito un sabático de 1 año, la gente me agota, estoy cansado. Y le digo, ¿y qué estás haciendo? Y no, voy a visitar a este, y voy a visitar al otro, y me paro en la puerta, y siempre hay gente ofendida, y se me ofendió la otra, y se me dividió el otro. Le digo, nunca lo vas a complacer. Tienes que saber a qué fuiste llamado. ¿Qué es lo que Dios te mandó a hacer? Transmitir un mensaje, delegar en otros pastores, que otros hagan la consejería, que otros sean los que atiendan. La gente va a exigirnos de nosotros siempre, siempre. Si te va bien financieramente, tu propia familia va a querer que los mantengas. Y no estoy hablando de tus hijos, tu familia cercana. Los cuñados, ahora que estás en Yanquilandia podrías mandar algo. Claro, acá voy al baño y caen los billetes. Y no es así. Hay que decir, no. Pero no vas a compartir con... No, cuesta mucho vivir acá. Acá uno no se puede colgar del cable y colgar de la luz y no pagar la renta 3 meses y decirle, don Barriga, venga mañana. Acá no se puede hacer así. Acá no pagas un día, te sacas SWAT al otro día, ¿o no? Pero uno puede agradar a todo el mundo. En Lucas 10 hay una mujer llamada Marta que está abrumada por las responsabilidades, por recibir a Jesús en su casa. Y mientras ella hace de todo, pobrecita, cocina, limpia, su hermana María se sienta a los pies de Jesús. Dice, yo no creo que vuelva a tener a Jesús en casa. Yo me lo voy a disfrutar minuto a minuto. Y Marta se queja con Jesús, dice, pero decile a María que me ayude. Y Jesús dice, Marta, Marta. Cuando Jesús dice tu nombre 2 veces, Marta, Marta, se está autocalmando. ¿Se acuerdan de eso que les conté del papá que iba con el chiquito en el mercado y tiraba todo y era la piel de Judas? Y el papá decía, Matías, paciencia. Matías, piedad. Matías, ten serenidad. Una mamá le dice, pero qué papá ejemplar, ¿cómo le habla a su hijo? Y dice, no, Matías soy yo. Bueno, Marta, estás inquieta, mija, estás estresada por muchas cosas, solo una te es necesaria, le dice Jesús. Y María escogió esa una, y nadie se la va a quitar. Pero alguien tiene que cocinar, pidamos una pizza, qué sé yo. Pero vos te pensás que yo vine a tu casa por tus pupusas, Marta. Y hay gente que cree que Jesús está en su casa por la pupusa. ¡No! Lo que me fascina es que cualquiera de nosotros habríamos pensado que Marta tenía razón. ¿Acaso no tenía corazón de sierva? ¿No está haciendo algo la otra vaga tirada ahí en el piso? ¿No es acaso la razón por la que mucha gente anda de congregación en congregación? A mí me dijeron muchas veces, me voy a otra iglesia porque allá me dejan servir. Según Jesús, Él no está buscando más gente que le sirva. Busca gente que quiera pasar tiempo con Él. Sin embargo, vivimos diciendo, yo me voy allá porque allá puedo servir. Nuestra cultura religiosa nos adoctrina que apenas entregamos nuestro corazón a Cristo, ya tenemos que hacer muchas cosas para Dios, para validar que somos hijos de Dios. Entonces hay gente que se frustra, yo no sirvo, yo no hago nada. Caramba, que el que diezma fielmente, que el que siembra fielmente, que el que da de corazón, sostiene 3, 4, 5 chiquitos que comen 3 veces al día en África. Eso es más servicio que a lo mejor que te vean
hacer algo. Pero no nos dicen eso. Si todo el mundo vive las mismas horas al día, todos tenemos 24 horas, nuestro módulo de tiempo son 24 horas diarias. ¿Por qué hay gente que parece hacer muchas más cosas que el resto? ¿Cómo es posible que a algunos no les alcance el tiempo para respirar? Como decía mi mamá, no tengo tiempo ni para ir al baño, decía ella. Y sin embargo, hay gente que parece que logran conseguir más, producir más, ganar más, ser más efectivos. ¿Y por qué algunos otros viven pidiendo prórrogas, estirando los plazos de entrega, bajo un constante estrés, un sueño atrasado, pésima alimentación? Algunos dicen, no puedo alimentarme sanamente porque como lo que puedo a donde me agarra el hambre. El carrito de pupusa, de taco, de lo que sea, como en el Mac frito, lo que encuentre, porque no me da tiempo, no puedo comer sano. Otro dice, yo no siquiera puedo hacer 15 minutos de cardio, de caminar, que es lo que recomienda cualquier médico. Si no haces ejercicios, camina 15 o 20 minutos diario, que no vale, no cuenta caminar por el shopping, por el mall. Significa caminar literalmente casi en un ritmo acelerado, sin llegar a correr, de manera que el corazón se acelere y abra las arterias. Necesitamos hacer eso. Y hay gente que dice, yo no tengo 15 minutos para salir a caminar. ¿De verdad? Otros dicen, además de todo eso, estoy emocionalmente ausente con mis hijos, porque llego arrastrándome, casi reptando a casa del cansancio de todo el día. No tengo tiempo de calidad con mi familia. E insisto, ¿y por qué algunos otros parece que tienen la vida resuelta y logran todo lo que se proponen? Ojalá fuera el dinero la diferencia. Bueno, estos pueden y tienen tiempo porque son más ricos. No, incluso a veces los que tienen más fortuna son los que menos tiempo tienen. Entonces la respuesta siempre es la misma. Estos últimos que parece que tienen tiempo para más cosas, que parece que su módulo de tiempo no fuera de 24 horas, sino de 48 o de 72, están enfocados en el núcleo de una sola cosa. En otras palabras, simplificaron su vida. ¿Simplificar qué es? Es ignorar todo aquello que podríamos hacer y dedicarnos a hacer aquello que estamos destinados a hacer. Eso es el principio de la sabiduría de cualquier vida. Cada vez minimizar más lo que estamos haciendo y enfocarnos más en aquello a lo que fuimos asignados. Entonces, en palabras más simples, consiste en reconocer que no todo lo que hacemos y ocupa nuestro día y nuestro tiempo importa, y que tenemos que enfocarnos en lo que sí importa, en lo que sí produce frutos. Es la manera de vincular estrechamente lo que hacemos con aquello que Dios siempre quiso que hagamos. Parece una bobería, pero caramba que es difícil de lograr. Ahora, la mayoría de la gente creemos que es justo lo contrario. Suponemos que si queremos lograr un éxito, tenemos que dedicarnos a hacer muchas cosas, a hacer de todo un poquito. Decimos, si yo picoteo un poco de todo, entonces quizás logre tener una vida exitosa. Y entonces hay gente que sobrecarga su agenda de cosas y siempre termina faltándoles tiempo para todo. Y lo que es peor, casi nunca son efectivos en nada. Hacen de todo un poco, pero no son buenos en nada. Y olvidan que el gran secreto no es hacer mediocremente un montón de cosas, sino hacer bien una sola cosa, o un par de cosas en todo caso, hasta que quede una. El secreto de la vida no es hacer un poco de todo. No sé si ustedes se criaron con papis como los tuve yo, pero nosotros nunca necesitamos un service del hogar, decían en mi país, o handyman. Mi papá hacía un poquito de todo. Todo mal, pero un poquito de todo. Si el auto hacía un ruidito, él desarmaba el motor y siempre le sobraban piezas, siempre. Y todo
eso? Decía mi mamá. No, eso sobró. No sé por qué. Cada vez el auto andaba peor. Le faltaban bujías, le faltaban parte de la batería. Ya no se acordaba de dónde lo había sacado. Decía, no, seguramente sobra. Y mi madre le decía, ¿cómo un auto va a venir con un motor que tenga piezas que sobran? ¿Y qué sé yo? Nosotros no tenemos el apéndice que no sirve para nada, decía mi papá. Este es el razonamiento que tenía. Y después todo lo que se arreglaba en casa, mamá insistía, llamemos a un plomero. ¿Para qué? Con lo que te cobran. Deja que yo lo arreglo. Y obviamente había que llamar a un plomero, pero para arreglar el desastre que había hecho mi papá. Y siempre venían y decían, ¿quién le hizo este desastre? Y papá miraba para arriba, así. Él había arruinado todo. Entonces, mi papá hacía de todo un poquito, pero era malo en todo. Y hay gente que en la vida es así. Son aprendices de todo y maestros de la nada. Y en consecuencia, terminan abandonando aquello para lo que sí fueron asignados por Dios. Y optan por la pequeñez de una vida sin propósito. Y cuando uno hace un poco de todo, la vida no tiene propósito. Y en esta vida tenemos un tiempo y una energía limitada, y cuando lo olvidamos se cumple aquel viejo adagio coloquial que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Se lo saben, no? El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiere hacer de todo? Termina no haciendo nada. Y este es un principio que incluso conocen las empresas que son más exitosas en la industria hasta la fecha. Aquellas compañías que logran un éxito que perdura, extraordinario, diría yo, magnífico, siempre tienen un producto al que le dedican todo su esfuerzo, un servicio que ofrecen, al que le dedican el tiempo, la energía, los recursos, la excelencia. Y ellos descubrieron que irónicamente, en un mundo que se ha vuelto cada vez más complejo, la gente está sedienta por lo simple, por simplificar. Yo sufro mucho que en casa hay como 4 o 5 controles remotos con 800 botones cada uno. Ya no sé cómo encender la tele. Entonces pido ayuda y viene la perra y me ayuda, que sabe más. Entonces estoy buscando lo simple, un control remoto que tenga on, off, volumen, punto. No me compliquen la vida, no necesito despegar una nave a Plutonio, necesito a Plutón, digo, no a Plutonio. Necesito algo sencillo, la gente clama por sencillez. En medio de tanta complejidad, la gente cada vez busca más lo simple, lo práctico, lo utilitario, lo ansían, lo buscan y hasta pagan por lo simple. Entonces los gurús de la tecnología lo olieron, lo percibieron. Eso es algo que descubrió, por ejemplo, Apple. Apple es la empresa de tecnología más grande del mundo por capitalización de mercado. La más grande. La empresa manufacturera por ingresos más grande. Y ellos reconocen que son los pioneros de lo simple y parte de una revolución que va en contra de la complejidad, que es lo que todos tratamos de evitar. Entonces ellos saben cómo lograr que un único producto sea la nave insignia y que ese producto mueva el resto de la línea, que no son más que 3 o 4 productos más. Comprendieron que el mundo de los negocios no consiste en querer hacerlo todo, sino en ser buenos en algo único, dominar el mercado y con esa dominación ir marcándole el pulso a la competencia. Y muchas veces la cantidad de actividades de nuestra vida, de la congregación, da la impresión de que estamos vivos. Damos la impresión de que es una iglesia viva, pero muchas veces la mucha actividad no produce cambios de vida. Da la impresión de que sucedan cosas, de que hay vida de iglesia, pero siempre digo que el activismo es un gran disfraz para ocultar la muerte. La complejidad es una buena manera de taparlo todo. ¿Por qué hubo tantos divorcios durante la pandemia? Porque se acabó la complejidad de la vida. Dijo todo el mundo a descansar y a mirarle la cara a tu mujer 24 horas durante un año. La complejidad de la vida, los dos salían a trabajar a la mañana o ella se quedaba con los chicos y él se iba, podía haber subsistido 30, 40 años más, porque la mucha actividad
no te deja reflexionar. Llegó la pandemia y hubo un índice de divorcios alarmante, porque tuvieron que convivir, verse las caras, tuvieron que mirarse frente a frente, tuvieron que hablar los que no hablaban, relacionarse los que no se relacionaban, y terminaron deviniendo en la conclusión de que no eran el uno para el otro. Lo mismo pasa en una iglesia. Cuando la gente tiene mucha actividad, no piensa. Llega la pandemia y de regreso de la pandemia hay un montón de congregaciones vacías. Porque la gente que iba a hacer iglesia nunca fue iglesia. Nunca tuvo una relación con Dios. Iba porque ahí servía, porque ahí se puso de novio, porque ahí iba el papá. Terminó la pandemia y no volvieron, no regresaron, porque ni convertidos estaban. Entonces iban porque había que ir, pero nunca fueron. Entonces las iglesias podemos llegar a ser ataúdes elegantes. ¿Cómo que no? Y oler bien, y vestir bien, y estar muertos por dentro. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:13, más bien una cosa hago, una, olvidando lo que queda atrás, esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Una sola cosa, una. Esa es mi motivación. Entonces, Pablo tenía muy en claro a qué había sido llamado. ¿Cuál era esa una cosa? Una cosa hago, una. No dos, no tres, no estoy en el ministerio y hago esto y acepto invitaciones para predicar y también soy misionero. Dijo, yo hago una sola cosa. Ese era su currículum vitae, su hoja de vida. Pablo tenía un enfoque por encima de la media. Yo creo, supongo, me van a matar los teólogos con esto, pero yo supongo, viendo a Pablo, digo, el tipo tenía síndrome de Asperger. Yo reconozco a otro Asperger cuando lo veo. Algo de autismo tendría. Yo tengo ese síndrome y lo reconozco cuando lo veo en otro. Y cuando leo cómo escribe, yo digo, el tipo enfocado. Él se dirigía a una sola cosa con una precisión guiada por el láser. Los que tenemos el síndrome de Asperger tenemos muchas anomalías, muchas cosas que debemos aprender, si no, no las tenemos naturalmente, pero tenemos algo a favor. La habilidad compensatoria es que somos muy enfocados, por encima de la media. Y Pablo, cuando alcanzó esa meta, es porque tenía selectividad, exclusividad, decía, a eso es lo que voy a apuntar, la meta, llegar a ser como Cristo. Y también no es menos importante saber a qué no estamos llamados. Ojalá mi papá hubiese dicho alguna vez, yo no soy desarmador de auto, ni armador, ni plomero. Pero él nunca reconoció, que es el principio de la sabiduría, en qué no era bueno. Entonces, cuando uno descubre a qué no fue llamado en la vida, se enfoca en lo que sí fue asignado. Alguien dijo, si persigues 2 conejos a la vez, ambos se te van a escapar. Los conejos no corren juntos, así que si persigues 2 conejos, se te van a escapar los 2. Y la gente más sabia y exitosa que yo he conocido son quienes aprendieron a decir no a casi todo. Yo te conté muchas veces que cuando cumplí 40, me regalé algo que no se puede comprar en tiendas. Alguien que nadie más me puede regalar. Me regalé el no. Es riquísimo. No. ¿Vas a venir a mi cumpleaños? No. Te quiero mucho, te mando el regalo, pero no. Este es mi día. ¿Me podrías venir el sábado a la mañana a ayudar a tal cosa? No. Los sábados son míos. No hago otra cosa que lo que tengo que hacer. Pero no somos amigos. Sí, porque soy amigo, te digo no. Es maravilloso. Ustedes dirán, pero eso es grotesco, es grosero. No, con mucho respeto. No. Los que no se regalan el no, sufren, porque siempre están viviendo importándoles el qué dirán. Siempre están con ese lastre de no ofender a nadie. Entonces, nunca alcanzan la efectividad de la asignación. Ahí es cuando tu tiempo se te va en cenas que no quieres tener, en fiestas que no quieres ir,
en sitios que no quieres ir, pero si no voy se va a ofender y qué va a decir y si no me ven. Uno tiene que llegar a cierta edad que diga, no, yo voy a estar donde quiero estar, soy adulto, ya está. No puedo hacer nada por culpa. La culpa nunca fue una buena consejera. Yo no llamo a nadie por culpa, no visito a nadie por culpa. Todo lo que hago tiene que provenir del amor. Si es culpa, es tóxico. Esto es lo que se llama abandono planificado. Estas cosas las voy a abandonar porque no me suman. Lo que no suma, resta. Nos resta tiempo, nos resta energía y nos resta vida. Entonces, para ser grande en unas pocas cosas, hay que aprender a decir no a muchas cosas. Y esto no es falta de espiritualidad, todo lo contrario. Hay gente que viene y nos pide dinero y yo, para poder ser un gran sembrador, para que River sea ese canal de bendición que es al mundo, tuvimos que aprender a decir no. No construimos templos, no fabricamos ladrillos. No, pero tenemos un templo que queremos armar y ponerle arriba, no sé qué. No. Damos de comer a la gente, ayudamos a orfanatos, sostenemos colegios, no construimos templos. Me dicen, ¿está mal construir un templo? No, solo que nosotros no lo hacemos. Y la gente se ofende. Sí, pero no construimos templos. Sí, necesito instrumentos para mi iglesia. No compramos instrumentos para iglesia. Pero no tienen dinero. Sí tenemos. ¿Y por qué no? Porque no queremos. Es la única manera de ser efectivo. Entonces, cada domingo podemos decir, mandamos a Cuba, mandamos a África, mandamos a la India, pero por todos los no que decimos. Yo he perdido a muchos amigos porque me han dicho, ¿podrías venir a tal lado o no eres humilde? Y yo ya descubrí que no tengo que demostrar humildad a nadie. El único que en todo caso mide mi humildad es el Señor. No eres humilde por venir a mi iglesia. No voy a abandonar un domingo nuestra congregación para estar en la tuya. No lo voy a hacer. Pero no tienes humildad, muchísima, pero no voy a ir a tu iglesia. Si queremos que nos importe una cosa, si queremos simplificar nuestra vida, hay que apuntar el corazón, energía, tiempo y recursos a quienes no tienen a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un alma perdida en tu casa? El plomero que vino a reparar el baño no cuenta. ¿Cuántas conversaciones significativas tuviste esta semana con personas no cristianas? ¿Quiénes son los no creyentes por los que has orado hoy? Si no podemos responder esas preguntas así, ni tiene sentido que nos sigamos congregando. Porque es la gente de afuera la que nos interesa. A mí me sorprende que en las redes me saco una foto con alguien de afuera. ¡Hey, Dante, te me caíste del pedestal! Yo no me voy a sacar fotos con los apóstoles para quedar bien con los religiosos de adentro. No me voy a meter en enlace otra vez para que me amen. Entonces llevo muchos años metidos en la iglesia. Y como digo siempre, yo no me metí en esto para bautizar a los hijos de creyentes que van creciendo, para oficiar un par de bodas, alguno que otro funeral. Muchos se han dividido de River, bueno, no muchos, pero unos cuantos, con la excusa, yo quiero salvar almas, cuando ya lo estaban haciendo, se suponía que lo estaban haciendo. Pero no querían salvar almas, querían a lo mejor jugar a la iglesia. Pero yo estoy en esto por la gran comisión, no tengo tiempo para jugar, no me da la vida. Tengo más pasado que futuro. Y sobre esta visión de ir a los de afuera va a girar River hasta el último día que Dios me mantenga acá. Eso compone el valor fundamental de la iglesia, las almas, los perdidos, los católicos, los musulmanes, los testigos de Jehová. Eso compone la esencia de nuestro ser. Todo lo que hacemos está conectado a un alma. Vemos todo como un medio para ayudar a una persona a conocer a Cristo. River es un bloque de búsqueda. Salimos a buscar a los perdidos. El evangelismo es parte de nuestro manual de estilo, de nuestra asignación orgánica. Y el gran secreto no es preguntarnos si tenemos o no tenemos unción y aceite, sino para qué se nos asignó ese aceite. En este caso, para mantener el faro ardiendo. Y como te dije al principio, la vida consiste en averiguar lo antes posible
cuál es esa cosa para la cual fuimos asignados y destinados. Solo una, no dos, no tres, no un par de docenas, una. Y si no sabes cuál es la tuya, te voy a decir lo mismo que el personaje de la película. Eso es algo que te tocará averiguar a ti, vaquero. Averigua cuál es esa cosa, ámala, abrázala, síguela, persíguela, hasta que sea carne en tu ser. Cuando lleguemos allá a encontrarnos con el Señor y miremos por nuestro hombro la vida que hemos tenido y lo que hemos transitado y las oportunidades que Dios nos dio, Él nunca nos preguntará cuánto servimos. Él no nos va a preguntar cuántas veces nos congregamos, cuántos coros sabíamos, qué doctrina seguíamos, si fuimos bautizados, de qué manera, en dónde, en un río, en una alberca. No nos va a preguntar cuántas veces tomamos la Santa Cena, nos va a preguntar a cuántos les hablaste de mí, a cuántos alcanzaste para mí, con cuántos de esos inconversos te reuniste. Entiendo, hay una, no sé cuál es la palabra, pero hay una tendencia a que cada vez nos juntamos más entre nosotros. Por aquello de la luz no tiene comunión con las tinieblas, con los mundanos ya no tengo conversación. Pero entonces un día nos olvidamos en términos de negocios del cliente y nos empezamos a vender el producto entre nosotros. Y de verdad, si alguien dice, yo solo quiero venir acá a recibir para estar mejor, no entendió el Evangelio. Venimos acá para recibir y después salir a buscar a alguien, invitar a alguien. River no es una iglesia que nadie que invite a alguien pasa vergüenza. Nosotros teníamos que invitar gente inconversa a una congregación de la cual casi siempre pasábamos vergüenza con el invitado. Porque el pastor ese día levantaba 3 ofrendas, porque terminaba la prédica diciendo, vamos a sellar esta palabra con un pacto de $1000, pase aquí adelante. Y tú no sabías cómo explicarle al que trajiste. No, lo que pasa es que el pastor es muy pactero. ¿Qué? No sabía qué decir. O ibas al servicio y ese día no predicaba el pastor, predicaba el hijo, un amigo que venía, que le daba la oportunidad. Era un desastre. Tú le decías, no, lo que pasa es que hoy justo no está el pastor. O llegabas y desafinaban todo, porque los músicos era el segundo grupo, el que se estaba haciendo, no el verdadero. Pasaba una hermanita y decía, no me escuchen la voz, escuchen la letra. ¡El clamor! Y decía, Señor, llévatela. Pero claro, era meter en ese club a un tipo que le decías, vení a encontrarte con Cristo. River está preparado para que ustedes traigan a cualquiera. Para que digan, hay excelencia, hay puntualidad. Nunca van a... Sé que va a sonar espantoso para el resto de las iglesias, pero acá nunca decimos, uy, cayó la unción y no podíamos terminar. Sabemos cuándo empieza, pero nunca sabemos cuándo termina, porque le damos libertad al Espíritu. Suena espiritual, pero eso es falta de planificación. El Espíritu Santo no es un improvisar. Entonces no puedes traer a alguien y decirle, el servicio es a las 9 y por ahí nos vamos a las 3 de la tarde. No se puede. Entonces la planificación hace que la excelencia no sea una opción. Y nunca tenemos que hacer de la ignorancia y de la improvisación una virtud. Entonces nosotros tenemos cosas muy bonitas para hacer y para invitar. Y hay gente de todo el mundo que espera los mensajes todos los fines de semana, porque no se hablan boberías. No se adora aquí a cualquier cosa, hacer tiempo y cantarte unos coritos. Entonces aprovechemos que nos agarre la urgencia de decir, Dios me puso en un lugar con camas disponibles, y si yo me tengo que quedar de pie para sentar a alguien que no conoce al Señor, habré cumplido mi asignación. Una cosa, salvar almas. Una cosa, salvar gente. Una cosa, a por los perdidos. Alguien tiene que celebrar más que eso, ¿sí o no? Cuando Nehemías estaba reconstruyendo el templo, los muros derribados de Jerusalén, lo invitan a una reunión con la intención de distraerlo. Y memorízate la respuesta de Nehemías. Dice, estoy ocupado en una gran tarea. ¿Por qué habría de dejar mi asignación para encontrarme con ustedes?
Así respondió Nehemías: ¿por qué me distraería de mi asignación por tener una reunión? Cuando uno está ocupado en una gran asignación, no se distrae haciendo otras cosas. Cuando aumenta nuestra concentración, disminuyen las opciones. Todas las cosas buenas y nobles no son necesariamente cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. No todos tenemos llamado a todo. Y nuestra asignación en River son personas perdidas. Nuestros corazones están enfocados en el afuera. Si nuestro evangelio no toca a los de afuera, es que aún no nos tocó a nosotros. Nuestros recursos financieros están destinados a bendecir a los inconversos, a amueblar casas de gente que capaz que nunca va a venir a la iglesia. No importa, Dios nos mandó a bendecir. No hacemos proselitismo, queremos amueblarle la casa. Si quiere venir a la iglesia, bienvenido. Si no, le va a quedar el recuerdo de que la iglesia lo amó. Adoptar y sostener chiquitos en Uganda, en la India, que quizá nunca los vamos a conocer personalmente y nuestro único contacto va a ser enviar recursos. A honrar viejitos en Cuba, en México, en Venezuela. A asistir a nuestros hermanos de la región cuando tienen una inclemencia climática. Sostener nuestras viudas. Aquí sostenemos viudas. Ayudamos a madres solteras. ¿Te pasó de visitar una congregación alguna vez y te ignoraron por tu manera de vestir, por un tatuaje, por una areta en la nariz, por una falda demasiado corta? Las iglesias están llenas de gente amable, pero siempre para con los de adentro, los que lucen y hablan como nosotros. Y nos olvidamos que Jesús vino para los de afuera. Vino para los que están quebrantados, sufriendo, abandonados, solos, pobres, olvidados. Jesús vino para aquellos que la religión rechazó. Y nuestras iglesias, sin saberlo, se centran en el círculo interior. Y nos olvidamos de la gente que necesita a Jesús. A veces las iglesias terminamos siendo como esos hospitales que no aceptan a pacientes demasiado contagiosos. O un merendero social que ya no alimenta a quienes están muy hambrientos. Y hay un cartel que dice: asegúrese de comer algo antes de venir a merendar. No nos caen bien los muertos de hambre. Yo recientemente estuve en Buenos Aires. Me saqué una foto adrede, que generalmente en mis reuniones, mis cenas, mis almuerzos, no las publico. Pero me la saqué adrede porque es un periodista, en Argentina saben de quién hablo, muy controversial, muy polémico. Estuvo al borde de la muerte. Y yo me hice muy amigo de él. Cuando él estaba internado en Bogotá, a punto de morir, él le agradece al enfermero colombiano que le salvó la vida. Y el enfermero le dice: qué pena que ustedes los argentinos no creen en Dios. Y él dice: sí, yo creo en Dios. Es más, tengo un amigo que se llama Dante Gebel. Y el colombiano dice: ¿usted conoce a Dante Gebel? Y se vino medio hospital a sacarse foto con el que casi que se había muerto. Porque escuchaban los mensajes. Entonces me llama y me dice: te conoce todo el mundo acá. Hemos hablado mucho de Dios con este querido amigo, del propósito de la muerte. Cenar con él hasta la madrugada me hace sentir el evangelista más efectivo. Hasta siento el gozo del Señor de estar con él, porque me pregunta y debatimos. No cambiaría una cena con él ni por una cena con 1000 pastores. Pero al publicar la foto, muchos evangélicos, no dije cristianos, solo evangélicos, comenzaron a insultarme a mí y a él. Dante, fuiste demasiado lejos. Este tipo se merece arder en el infierno. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este debería pagar por el daño que hizo. No te juntes con esta rata inmunda. Así, no te juntes, rata inmunda. Adefesio mal hecho. Y no era Paquita, eran evangélicos. Y me dice mi amigo, yo con mucha vergüenza, dice: nunca vi tanto odio en un grupo religioso. Le digo: es que no te asustes, es apenas un grupo religioso. La religión hace eso, mi querido, tiende a amar a los que están dentro y a odiar a los que están afuera. Pero no te preocupes, no son cristianos, son solo evangélicos. Nada que ver con el Jesús del que hablamos anoche. Entonces, ¿a quién amamos? Si amamos a Dios, hay que amar a la gente.
Si no amamos a todo tipo de gente, no amamos a Dios. El Señor dijo, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios que aún no podemos ver? Entonces, ¿cuándo fue que empezamos a creer que la iglesia existe para nosotros? Somos iglesia porque existimos para el mundo. Existimos para los de afuera. ¿Estamos cerca de la gente que está lejos de Dios? Porque si no estamos cerca de la gente que está lejos de Dios, no estamos tan cerca de Dios como creemos. Porque el corazón de Dios siempre está con la gente que está lejos de Él. Yo oí la historia real sobre un predicador que fue invitado a una iglesia a predicar. Es una historia real, corroborada, y hablé con testigos que estuvieron allí. Y comenzó diciendo, estaba lleno de pastores, de líderes, el problema es que mientras que estamos aquí cantando hay miles de almas que se están perdiendo y a ustedes les importa un carajo. Cuando pronunció esta última palabra, la multitud se quedó como ustedes ahora. Las mujeres se miraron entre sí, los ancianos se miraban unos a otros, y el predicador continuó, les dije el problema, ahora les voy a decir la parte más triste. Todos ustedes están más molestos porque utilicé esa palabra en la iglesia. Están más molestos por eso que por la cantidad de gente que se está yendo al infierno. Estamos colando el mosquito y tragándonos el camello. Ay, así no hablaría Jesús. ¿Y qué haría Jesús? Estaría amando a la gente de afuera. Levanta tus manos al cielo. Padre, levanta las manos al cielo. Padre, he transmitido a tu pueblo lo que creo me has dicho que diga. Estoy orando ahora por los que están recibiéndote en su corazón por primera vez. Les hablo a los agnósticos, a los judíos ortodoxos, a los ateos, testigos de Jehová, mormones, musulmanes. Estoy hablándole a todo tipo de religión, católicos. Estoy hablándole a aquellos que pertenecen al Opus Dei, a cualquiera que diga yo necesito una nueva vida, recibe a Cristo en el corazón. Ahí donde estás, dile Señor, entra en mi vida, cambia mi corazón, perdona las canalladas de mi vida, transfórmame. Y ahora Señor, todos nos unimos, vamos. Voy a orar por toda esta congregación aquí presente, por los que miran en casa, para que nos unamos al bloque de búsqueda. Seamos ese escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras y el rescate de los soldados heridos, de los rotos, de aquellos que la religión discriminó. Vamos por ellos. Abrimos las puertas de nuestra congregación a los que lucen y visten diferentes, a los que tienen una orientación sexual diferente y tan solo por eso los dejaron fuera. Abrimos las puertas de River para aquellas mujeres que cobran a cambio de sexo. No decimos que esté bien, solo decimos aquí hay un mensaje sanador y un cambio de vida por el cual se ha estado esperando. Abrimos las puertas a los borrachos, a los drogadictos, a los que piensan diferentes, a los que están en un lado de la grieta política, a los corruptos, a los políticos, a los artistas. Abrimos las puertas y decimos, vamos a por ellos. Somos el escuadrón de búsqueda. Somos parte de esta generación que irá por las almas. Y el Señor ha dicho, cuando la puerta del corazón de los que se congregan se abre, yo soplaré del norte, del sur, del este y del oeste en los que han de ser salvos. No tendremos que invertir en nada más, ni en publicidad, ni en mercadeo, ni en actividades. Él los traerá, como está ocurriendo en River desde las 5, 6 de la mañana. Gente que hace fila porque hay pan en la casa del pan. Y si hay pan en la casa del pan y aceite haciendo arder el faro, los barcos no encallarán. River, ¿para qué se nos dio el aceite? Gente, ¿por qué Dios te ha traído aquí? Líderes, ¿por qué sirven? El Señor nos está hablando esta mañana. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta cuna de campeones, Señor. Qué santo orgullo estar rodeado de esta gente que ama, que sirve, que da, que siembra. De gente generosa.
Gracias, Señor, porque yo cada día siento que debería ser o debe ser la congregación más maravillosa que debe existir. Pero no porque sean perfectos, sino porque tienen un corazón como David, conforme al tuyo. Porque aquí la gente se duele por los que están sufriendo, porque entendemos a los que no fueron entendidos. Señor, gracias por esta mañana, por esta tarde o noche, conforme estén viendo en cualquier otro sitio. He transmitido lo que creo me has dicho que diga, no he omitido, no he quitado, no he agregado, y sé que esta palabra queda sellada en los corazones por tu Espíritu. Te doy gracias, te bendecimos, te exaltamos, y ahora levanta tu mano y yo bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte y tu levantarte. Te comisiono, iglesia, para ir por los perdidos, por tus seres queridos, por los que ahora planifican quitarse la vida. Tienes una misión: rescátalos, tráelos con vida, tráelos a casa, heridos, casi muertos, pero tráelos a casa, y la gloria de Dios hará el resto. No haremos seguimiento ni discipulado. El Señor los levantará, los discipulará y los hará crecer. Solo tenemos que ir por ellos. Padre, lo creo, comisiono, los envío y comenzamos un nuevo tiempo al finalizar el mes de abril en River Arena. Aquí y en el mundo. Los bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Ese aplauso al Rey de Reyes, 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 al Rey de... ¿Por qué Dios permite tales cosas? Estas angustias tienen un propósito. Y yo quiero recordarte lo que dijo Pablo: todas las pruebas son temporales. Todas tienen un límite de duración. Ustedes dirán, pero si se te muere alguien, no. Bueno, a eso voy. En el cual vosotros os alegráis, dice el apóstol, porque ahora por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas nunca duran para siempre, y esta vida tampoco. Algunas pruebas terminan en la tierra, pero todas, absolutamente todas, terminan en el cielo. No hay pruebas que sean por la eternidad. A veces nos va a tocar una vida difícil, a veces una temporada difícil, a veces 3 meses difíciles, a veces 10 años difíciles. Pero esa prueba va a ser nuestro testimonio. Segunda de Corintios 1:4 dice: Dios nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en medio de la misma tribulación, porque así como fuimos consolados por Dios, podemos consolar. Yo estoy consciente que aquí nadie se inscribe por voluntad propia en un curso intensivo para divorciados. O nadie se inscribe en un curso acelerado para viudas o para el cuidado de un cónyuge incapacitado. Pero a veces Dios nos enrola, nos enlista sin preguntarnos. Y uno entiende después que es para enseñar a otros lo que Él nos enseñó a nosotros. Muchas de las cosas que yo hablo con autoridad y tienen tanto peso es porque las viví y porque las vivo. Si no, yo sería un hijo de papá, un mantenido, un hijito de pastor que viene a hablar cosas que aprendí de oídas. Pero yo he vivido tantas cosas y vivo tantas cosas que ustedes ni sospechan, lo cual me da autoridad para hablar del dolor, para hablar de la resiliencia. Y yo digo, gloria a Dios que nací donde nací, con los padres que tuve, en el país donde salí, porque hoy puedo pararme y ser una bendición a otra gente que pasa lo mismo y dice, este tipo me entiende. Sí. Hay una antigua fábula china que cuenta que una mujer tenía un hijo, un chiquitito, y cuando su hijito murió a temprana edad, una profunda tristeza en esta mamá china se apoderó de ella, y un día visitó a un hombre sabio en busca de ayuda y le dijo, claro que puedo ayudarte. Tengo una poción mágica que tiene el poder de aliviar tu tristeza. Ve de casa en toda la aldea y procura un grano de arroz de una familia que nunca haya sentido el aguijón de una tristeza profunda.
Ella comenzó a visitar una familia tras otra y en toda la aldea no encontró ni una sola familia que nunca hubiese pasado por la tristeza. Así que no pudo obtener el grano de arroz mágico. Pero a medida que los vecinos le hablaban de sus penas, de sus tragedias, de sus infortunios, ella escuchaba y de algún modo empezó a ministrarle. Y según comenzó ella a ser ministrada, empezó a consolar a otros. Y entonces cambió su estado de ánimo y comenzó a sanar su corazón. Entonces a veces nuestro dolor puede llegar a ser nuestro mejor mensaje. Y en lugar de decir, ¿por qué, Señor, pasé lo que pasé este año? Preguntemos, ¿qué, Señor? ¿Qué como esponja puedo aprender de esta experiencia? En lugar de pedirle a Dios que cambie nuestra circunstancia, decirle, Señor, usa la circunstancia para cambiarme a mí. La vida es una materia obligada y tenemos que pasarla todos. Y Dios está actuando en cada uno de nosotros, nos guste o no. Y Él no se complace en herir a la gente y causarles dolor, dice Lamentaciones 3:33. Él no se deleita en nuestro sufrimiento, pero sí se deleita en nuestro desarrollo. ¿Me siguen, sí o no? Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. ¡Aleluya! Ese es el propósito de cada dolor, de cada sufrimiento. Que a veces si no tocamos fondo, Dios no lo permite, no tenemos un encuentro real con Dios. Ahora sé lo que están pensando, yo no necesito eso. Sí. Yo puedo encontrarme con Dios igual. No, somos torpes. Apenas nos va bien, oramos mucho menos. Apenas Dios nos bendice, hasta nos olvidamos de dar y de sembrar. Prometemos, Señor, voy a dar un porcentaje para ti, voy a ser un sembrador si me bendice. Nos bendice Dios, lo primero que planificamos es las vacaciones y de última, si nos sobra, le damos a Dios. Somos gente torpe. Bueno, no ustedes, sino los del otro servicio, más que ustedes. Uno tiende a olvidarse. Entonces a veces Dios permite esas temporadas difíciles. Donde yo más me he encontrado al Señor fueron esas temporadas álgidas. No los momentos donde yo pasaba al altar y tenía la chiripiorca y oraban por mí. Los momentos más duros, más solos, donde literalmente decía, Señor, no sé ni cómo orar, aquí va mi corazón, estoy quebrado. Eran los momentos donde Dios más me llenaba, donde Dios me decía, por fin, cabezón. Yo siempre digo, Señor, no me enseñes por las malas, yo quiero ya aprender por las buenas. Ya tengo cierta edad, no me gustaría tener un tiempo con Dios a la fuerza, confinado en la cama de hierro de un hospital tras un biombo con sueros intravenosos. Llámame a orar que yo voy. Yo digo al Señor, no me pares a la fuerza. Yo conocí a muchos hombres de Dios que los tiene que detener el Señor a la fuerza para que tengan un encuentro con Él, porque está más interesado Dios en la relación que tengamos con Él que en todo lo que hagamos para Él. Y si Dios nos tiene que detener, nos va a detener, nos va a permitir un trancazo en un ambiente controlado. Pero esa turbulencia puede durar toda una vida. Pablo dice, no te preocupes, eso es una leve turbulencia. David le pide a Dios una cosa, dice, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Nunca le dijo, Dios, no me quites la corona. Estoy hablando cuando él pecó. No le dice, no me quites la corona, no me quites mi reino, no me quites mi ejército. David sabía lo que era importante. La presencia de Dios. Él dijo, no quiero otra cosa que tu presencia. Por eso cuando uno atraviesa una crisis, tiene que pedirle a Dios, tenemos que aprender a pedirle a Dios ser más esponjas que piedras. Pongamos una piedra en el océano y vamos a ver qué pasa. Se moja por fuera, cambia hasta de color, se erosiona, pero por dentro siempre está igual, es piedra. Pongamos una esponja en el océano y vamos a ver el cambio inmediatamente. La esponja absorbe el agua. Entonces el océano penetra cada poro, altera la esencia de la esponja y Dios nos cubre de la misma forma
lo que hace el océano con las piedras o las esponjas. Él está en todas partes, está arriba, está abajo, está en derredor. Ahora nosotros tenemos que decidir si en el año 2024, en lo que queda de este año y el próximo año, vamos a ser piedra o esponja. Si yo fuera un predicador de los modernos, diría: dile a tu hermano, no seas piedra, cabezón. Pero no te voy a hacer, porque por ahí el de al lado no tiene ganas que le hables, y yo sé eso. Piedra o esponja, resistir o recibir. Entonces, todo dentro nuestro, cuando uno atraviesa una crisis, nos dice: endurece el corazón, huye de Dios, resiste a Dios, culpa a Dios. Dios no tenía que haber permitido eso. Y uno se vuelve una piedra. Ante el mismo océano, algunos son una esponja y dice: voy a aprender de esto. Y otros dicen: no voy a aprender, me voy de la iglesia, no sirvo más. ¿Para qué? No tiene sentido. Pero los corazones endurecidos nunca sanan. Los corazones de esponja sí. Entonces uno tiene que abrir el alma a la presencia de Dios. Tenemos que aferrarnos a la promesa de Hebreos 13:5. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, aunque estés en el hospital. Mi papá en los últimos días de su vida decía, estaba intentando volver a caminar porque había perdido la sensibilidad de sus extremidades. Y entonces yo me acuerdo que cuando me acercaba a él, que llegaba a visitarlo y él estaba haciendo su hora de ejercicio con un entrenador, él estaba como cantando bajito y yo me acercaba porque mi papá nunca fue buen cantante, pero me acercaba para escucharlo y él decía: el gozo de Dios, el gozo de Dios. Le decía: papá, ¿estás caminando? Y yo: sí, feliz. Mirá qué lindo cómo camino. Se sentía un atleta. Y yo decía: ¿cómo puede ser que apenas se puede mover el hombre? Sin embargo, había un gozo de entender de que algo Dios le estaba enseñando en ese momento vulnerable de su vida. El salmista declaró: cuando siento miedo, pongo en ti confianza. ¿Por qué voy a inquietarme?, dice el salmista. ¿Por qué me voy a inquietar? En Dios pondré mi confianza y mi esperanza, y todavía lo alabaré. Aunque la higuera no florezca, aunque el olivo falte el producto del olivo. ¿Alguien los cree, sí o no? Uno dice: pero, a ver, si no entiendo lo que me pasa, ¿cómo me podés decir que Él sigue siendo bueno? Y mi pregunta es: ¿no será que no entendemos porque no vemos nunca el plano completo? Como un hijo, como los chiquitos, cuando uno dice dulces a esta hora, no. Y hacen unos berrinches y gritan y patalean. No entiende por qué el papá o la mamá dice ahora no. ¿Cuántos no nos dijeron nuestros padres que no entendimos? Y de grande, al estar del otro lado del mostrador, al ser padre, decimos: ah, con razón me decían esto. ¿Cuántos berrinches hacen los niños cuando no entienden el panorama general? Cuando se quieren quedar hasta cualquier hora en el parque, cuando quieren dormir a cualquier hora, cuando creen que no hay horario para el celular o la tablet y el padre o la madre tiene que poner reglas. ¿No será que a veces no entendemos lo que nos pasa porque no tenemos todos los capítulos de la trama? ¿Cuántas veces nos pasa que vamos por un camino que solemos transitar a diario con el automóvil y sin aviso reducen 3 carriles a 1? ¿Pasó o no? Y pensábamos que íbamos a tardar hasta donde sea que vamos 5 minutos y es una demora de media hora. 3 carriles a 1. ¿Y uno qué ve? Obreros con casco vestidos de naranja, excavadoras, camiones, carteles de desvío, muchos conductores rezongando. Y la mayoría de nosotros, la única información que tenemos es lo que estamos viendo. Es un desvío. Nos preguntan nuestros niños: ¿qué pasa? Y están arreglando o construyendo algo. ¿Qué arreglan? ¿Qué construyen? Ni la menor idea. ¿Por qué lo hacen a esta hora? Menos todavía sé. Pero lo único que sabemos, están construyendo algo. Llegaste tarde. Y es que están arreglando. ¿Qué? No sé. Pero están construyendo algo. Lo único que hicieron es nos desviaron. Pero quienes trabajan ahí en ese proyecto vieron los planos.
saben qué están haciendo y saben cuánto se van a tardar. Los que no sabemos cuánto se van a tardar somos nosotros. Y esto va a tardar varios días, qué sé yo, llevan un mes arreglando. ¿Arreglando qué? No tengo idea. El mundo, por lo que están tardando, debe estar arreglando el planeta. Porque los que no tenemos más información, solo sufrimos la demora, el desvío, y a lo sumo decimos en voz alta, ¿de verdad? Ahora tienen que arreglar la calle, no lo pueden arreglar a las 3 de la madrugada. A la hora del colegio arreglan la calle. Y en la vida actuamos de igual manera. Señalamos a nuestro hijo enfermo, señalamos las muletas, la hambruna, la crisis, la quiebra, y decimos, ¿de verdad? ¿Justo hasta ahora? No tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿todos hemos visto los planos completos de Dios? No, uno ve solo nuestro pedacito, una mirilla en la puerta. Yo solo quiero llegar temprano al colegio y me detuvieron en el tránsito, punto. Me importa 3 cuernos lo que el gobernador o el alcalde esté haciendo en la esquina. Porque a veces nuestra mente no logra entender, nuestra mente limitada no logra entender qué plan divino hay detrás del desvío que nos toca en la vida. La vida se compone de desvíos. Pensabas envejecer junto con ese abuelito y de repente algo pasó y no vas a envejecer junto. Pensabas tomarte esas vacaciones merecidas y tienes que usar ese dinero en un gasto médico. La vida está llena de desvíos. Quien aquí diga, yo jamás tuve un desvío, lo que planifico me sale. Bueno, debe ser el ratón Pinky Cerebro. Conquistaremos el mundo, Pinky. Pero el resto... Pablo opina así en 2 de Corintios 4:17, dice, ¿por qué esta leve, esta corta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso y eterno peso de gloria? Dice, esta leve tribulación. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De una semana? ¿De un mes? Está hablando de la vida. Nunca a nosotros se nos ocurre que el sufrimiento en las manos de Dios a veces es una herramienta extremadamente valiosa. Yo sé que este mensaje no va a producir, por lo menos a esta altura, muchos amenes, y estoy consciente. Dicen, me está deprimiendo. No, al contrario. Quiero que me sigas. Te va a sanar mucho. Un día cuando Johnny volvía de una sesión de quimioterapia con su marido, hablaban de cómo el sufrimiento a veces es una gota que salpica desde el infierno. Ella dice, a mí me parece que este sufrimiento a veces es una gotita del infierno que nos salpica. Entonces su esposo detuvo el auto y le dice, ¿y cómo crees que son las gotas que salpican desde el cielo entonces? Las gotas que nos salpican desde el cielo, ¿qué son? Los momentos de nuestra vida cuando todo va sobre ruedas, cuando sale todo como lo habíamos planificado, cuando tenemos salud óptima. Y ambos concluyeron que no. Una gota que salpica al cielo es encontrar a Jesús en la gota que salpica del infierno. En ese sufrimiento, encontrar a Jesús. Dijo Johnny, encontrar a Jesús en un infierno es maravilloso y no lo cambiaría por nada. Y ustedes dirán, ¿y de dónde saca Johnny o esta muchacha esa conclusión? Ese fue el mensaje de Jesús. Cuando sus seguidores divisaron a un ciego, a la orilla del camino le pidieron a Jesús una explicación. Le dijo, ¿está enojado Dios porque él es ciego? ¿Quién pecó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El ciego o sus padres o sus abuelos? ¿De quién era la culpa? Y la respuesta de Jesús ofreció una opción superior. Le dijo, el hombre quedó ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, hay cosas que ocurren para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, nosotros tenemos que decidir si confiamos en Dios o nos alejamos de él. Pero a veces te aviso, él va a cruzar la línea. Uno dice, no, si yo me congrego y soy fiel, y si soy fiel con mis ofrendas, y escucho los mensajes de Dante, eso sí o sí me lleva al cielo.
No, Él va a cruzar la línea. En algún momento Dios va a permitir algo. Ustedes dirán, eso no me alienta, pero te mentiría si fuera lo contrario. Hay un momento en la vida que nosotros vamos a tener que tomar una decisión, porque nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿sí o no? Pero Él no ha hecho ningún trato, no nos ha dicho que de este lado del sol iba a ser un paseo por el parque. Él nunca nos dijo que de este lado de la eternidad éramos inmunes al sufrimiento. Él nunca nos dijo, como te dije hace unos domingos atrás, que nuestros hijos no iban a pasar por etapas de rebeldía. Él nunca nos dijo, si me tienes a mí en el corazón, tu matrimonio va a ser siempre perfecto, tu marido ni siquiera va a eructar en la vida, nunca va a estar en mal aliento, tu mujer va a ser una divina total, una dulce, una cenicienta reencarnada. Nunca dijo eso. Eso te lo habrá dicho algún pastor timador para sacarte más dinero a cambio de un pacto, pero eso no lo dijo Dios. Los timadores dicen, hago un pacto con Dios, pacte con el Señor, traiga $1000 y Dios le va a dar salud. Eso lo dicen los timadores, los estafadores, no Dios. Entonces, muchas veces la vida gira de manera imprevista y de pronto nos toca hacer algo que jamás previmos. No digo que va a pasar sí o sí, pero quiero alertarte que esto es la vida. ¿Cuánta gente de aquí de la congregación le ha tocado seleccionar un ataúd, planificando un funeral, imaginándose la vida sin ese ser amado? Y sería mentiroso de mi parte decirte eso no va a ocurrir. Nadie se va a morir jamás de los tuyos. A veces la depresión, la tristeza, afloja las rodillas al mejor de nosotros. Hay momentos en la vida o que nos rompen el corazón, o que hay una quiebra, o hay una mala noticia. Y la gente de la congregación, yo no voy a hablar a la gente del mundo, por lo menos la gente que estamos aquí hoy, tenemos que aprender eso, lo dije millones de veces. No podemos exigirle al otro que esté siempre radiante, y no podemos fingir que estamos siempre radiantes. Entonces hay que a veces aprender a dejar de lado las conversaciones superficiales, y cuando un hermano en Cristo nos pregunta, ¿cómo estás?, en vez de decir, en victoria, aleluya, bendecido, gloria, como un loro, a veces decir, ¿sabes qué? No me siento bien, gracias por preguntar. A veces no me puedo levantar de la cama, estoy acá el domingo porque me quiero congregar, pero ¿podrías orar por mí? Ni sé por qué estoy triste, supongo que se me juntó la vida, pero necesito que ores por mí. Y a veces no hacemos eso. Y quienes escuchamos una petición así tenemos que aprender a no juzgar. No estarás con poca oración, poco ayuno, se habrá metido un demonio. No, todos hemos estado, estamos o estaremos en esa estación de la vida, donde la vida nos da un giro imprevisto, un desvío, y 3 carriles se reducen a 1. Y tenemos que aprender a encontrar la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. No venir acá a fingir, porque después no vas a querer congregarte más porque cansa fingir. Es como ponerte esos tacos altos así, estimada dama, para ir a una fiesta y una faja que como si fuera un chorizo argentino metiendo todo para adentro. ¿Cuánto vas a aguantar en la fiesta? ¿Vamos? ¿No? Porque ese cuerpo pide liberación. Bueno, lleva esto al ámbito espiritual. Igual, hay gente que viene a la iglesia a fingir y a demostrar que está bien y que vive en victoria, porque nos han dicho eso: confiesa la victoria, no confiese la obra del enemigo, diga que va a vencer, confiese positivismo. Entonces la iglesia deja de ser un sitio donde uno puede buscar ayuda. Uno dice, quiero que ores por mí, no veía la hora de que sea domingo, porque necesito que ores por mi vida. Estoy pasando un momento difícil, mi matrimonio no está bien, mis hijos no están bien, no tengo una buena relación con mis padres. Esto ocurre, esto es la vida real. Hoy mismo aquí hay una mamá
joven que se le diagnosticó lupus y está muy triste. Y está diciendo, yo necesito una palabra que me ayude a pasar esta turbulencia el tiempo que va a durar. Hay un caballero aquí presente que sabe que su esposa batalla contra la depresión. Esto no es una palabra de fe ni una palabra profética, me consta, me lo han contado. Y esa mujer se siente atrapada por la tristeza y culpable por sentirse atrapada por la tristeza, así que lo vive en silencio, no lo cuenta. Y su esposo me dice, yo ya no sé más qué hacer para ayudarla. Vive triste y no sabe por qué. Y tiene miedo de pedir ayuda porque tiene miedo a que le digan algo habrás hecho. Tendrás que confesar algo oculto. Y ella, hasta donde la mente le da, no sabe por qué. Acá en esta misma iglesia hubo un caballero que empezó a perder la memoria y a sufrir demencia. Y tenían que esconderle primero las llaves del auto, después cerrar la puerta de calle con llave porque salía caminando sin rumbo. Y su esposa tenía la esperanza de envejecer juntos. Pero de pronto vino un desvío. Vinieron ángeles vestidos de naranja y con casco diciendo 3 carriles a 1. Dios cambió el guión y alteró la trama. Y el hombre terminó partiendo con Dios. Su esposa lo extraña horrores, aun cuando los últimos días fueron muy difíciles. Esta misma semana, otra mujer joven de esta congregación partió a la eternidad durante la madrugada del pasado miércoles. Una mujer joven que batalló con un cáncer durante años, lo iba sobrellevando bastante bien, en 3 meses empeoró, perdió tanto peso que en las últimas semanas se veía irreconocible. Su familia nunca dejó de orar, ni su esposo, ni sus hijas. Aún así se fue en paz esta semana diciendo yo ya estoy lista para irme con el Señor. Pero eso no hace que duela menos a los que se quedan aquí. Duele. Otra familia en River, hace unos meses atrás, salió a refrescarse en pleno verano en un río californiano aquí cerca. El papá se metió al agua, un servidor. Se metió al agua para darse un chapuzón, una corriente traicionera lo succionó, mientras que sus hijas corrían por la orilla gritando su nombre. Partió en ese mismo momento, perdió la vida, y hemos hablado con su esposa, yo he estado con sus niñas, luego de la tragedia, y solo pudimos abrazarnos en silencio, ponernos a disposición de la familia, obviamente, en términos financieros, en lo que podíamos, pero yo abracé a esas niñas y abracé a la mamá, a la esposa. ¿Qué le voy a decir? Cante victoria. Confiese que el Señor está contigo. En esos momentos uno tiene que decir estoy contigo. A veces lo único que necesitamos no es un versículo, es un abrazo. Y decir te entiendo. O creo entender lo que puede ser semejante tamaña tragedia. Pero todas estas personas, que nada más mencioné unos ejemplos, en todas las iglesias del mundo está lleno de gente que vive estas historias. Y uno dice, ¿dónde está Dios en esta historia? Vamos a suponer que alguien te invita a tener las vacaciones soñadas, todo pago. Elige el lugar que quieras en el mundo. Puede ser Cancún, puede ser Tijuana, a donde quieras ir. Para gustos, cada uno va donde quiere. Donde quieras ir, Ibiza, Italia, no sé, Tierra Santa, Argentina, donde quieras ir. No dije Tierra Santa o Argentina, Tierra Santa, Argentina, ¿no? Una isla paradisíaca con la comida, las actividades que te gusten, pero hay una única condición. Durante el vuelo a la isla, quien te vende el paquete te dice, durante el vuelo a la isla siempre, por una cuestión de vientos cruzados, hay unos 5 minutos de turbulencia en el avión, nada grave, todo el mundo llega. Pero hay muchos vientos cruzados para llegar a esa isla del Caribe y de manera que el avión se va a mover 5 minutos, le quiero avisar. ¿Quién diría no a las vacaciones para no pasar esa turbulencia de 5 minutos? Un pequeño movimiento no es nada comparado con las vacaciones pagas. Le preguntaría, ¿me está diciendo que yo tengo vacaciones pagas durante un mes con tenedor libre, comida libre, todo lo que quiera comer? Todo lo que quiera tomar y puedo hacer lo que quiera, pero solo me tengo que aguantar 5 minutos de turbulencia
en algún momento en la altura crucero del avión, así es. Bueno, en el reloj de Dios, estamos justo en el medio de una turbulencia que se llama vida. Comparado con la eternidad, ¿qué son 70, 80, 90 años? Una turbulencia de 5 minutos. 80 años es una turbulencia. 90 años, quiero vivir mucho. Y Dios se ríe cuando decimos, quiero vivir mucho. Y vivimos 92 años. Comparado con el cielo es un chasquido de dedos. Entonces Pablo dice, nuestro dolor no va a durar para siempre, pero nosotros sí vamos a durar para siempre. Entonces Romanos 8:18 dice, las aflicciones del tiempo presente, la que sea, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Él dice, no importa si la turbulencia es 1 minuto, 5 minutos o toda tu vida. No importa. Lo que viene le va a dar significado a lo que nos toca vivir ahora. Porque Dios es el maestro tejedor. Entonces toma los hilos y entremezcla los colores, las hebras tosca con las de terciopelo, mezcla los dolores con las alegrías, los días malos con los días buenos, y nada está fuera de su alcance. Entonces los reyes, los tiranos, los presidentes, el tiempo, cada molécula obedecen las órdenes de Dios. Él pasa a través de las generaciones y a medida que avanza su diseño va tomando forma. Entonces Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se olvidó de ti. Cabezón, Dios no se olvidó de ti. Dios te ama tanto que te tiene en un ambiente controlado. Pero a veces Dios nos lleva a un tour por el fondo para que lo encontremos a Él. David preguntó, ¿a dónde me voy a huir? ¿Dónde me voy a escapar de tu espíritu? Y luego agrega, ¿a dónde huiré de tu presencia? En el Salmo 139:7. ¿Dónde voy a huir de tu presencia? Dice David. Y acto seguido hace una lista de los sitios donde él encuentra a Dios. Dice, en los cielos, en el Seol, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, dice, y me asirá tu diestra. Entonces, nuestra versión de este versículo sería, ¿a dónde me voy a alejar yo de Dios? Si me tocara un tiempo en la clínica de rehabilitación, ahí está Dios. En la unidad de cuidado intensivo, ahí voy a tener un encuentro con Dios como nunca antes, mejor que en el templo. En la corte de divorcio, en el refugio para mujeres golpeadas, en la prisión del condado, ahí tú me vas a guiar. No hay un lugar donde nos podamos escapar que no esté Dios. Nunca podemos ir a un lugar donde no esté Dios. Yo escuché a algún predicador decir que Dios no cruza la frontera y no va a Las Vegas, como si Dios tuviera miedo a los retenes y Dios no está en Las Vegas. Dios siempre está en Las Vegas, está en los prostíbulos, está en todo sitio. Su presencia manifiesta, no se siente ahí, pero Él está, no hay nada que se escape, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y si Él está en todo sitio, está en el cuarto de operaciones de un hospital, en la funeraria. Dios está en cada sitio, dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice Hechos 17:27. En cada lugar, en cada sitio. Un buen día casi no podemos levantarnos de la cama porque sentimos que tocamos fondo. Esto nos pasa a todos. Yo me crié en una iglesia donde decir estoy triste era admitir que teníamos un espíritu, un demonio de depresión. Pero hay temporadas, todos, que lo único que queremos es que el día pase rápido para regresar a la cama. Y no porque seamos vagos, sino porque tenemos una tristeza que no se nos va, porque atravesamos un momento difícil y a veces vivimos como si estuviésemos en un coma emocional. Hacemos las cosas automáticamente, enviamos a los chicos al colegio porque los tenemos que enviar, preparamos la cena, lavamos la ropa o lo que tengamos que hacer o vamos a trabajar, pero sentimos que estamos en un coma. Y la verdad es que la mayoría de nosotros pocas veces alcanzamos en la vida, estoy hablando, en la vida terrenal, la cima, la cumbre. Que uno dice, estoy en el mejor momento de mi vida. Sí, a lo mejor cuando nos enamoramos,
cuando nos aumentan el salario, cuando nace un hijo, cuando la suegra dice que no va a regresar nunca más y va a vivir en Tanzania. Pero luego, en la vida, vamos alternando entre, media altura y a veces tocando fondo. Pero muy poca gente va por la vida diciendo, estoy feliz, está drogado, no feliz. Y en muchas ocasiones nuestro mundo, insisto, va a media altura y a veces tocamos fondo. Un hermano nos llama con la noticia de que mamá se infartó, el mercado inmobiliario se desploma, los resultados de los exámenes del laboratorio detectan cáncer y antes que nos demos cuenta nos sentimos en el fondo del foso. Entonces, la vida, como decía hace unos momentos, antes de conectarnos con el resto del mundo, la vida a veces en algún momento nos pone pata para arriba. No tiene que ser un cáncer necesariamente, pero a veces es una decepción, un dolor, y de eso no se escapa nadie, de cuando el mundo parece que se gira. Ni la esposa que descubre que su marido tiene un romance, ni el hombre de negocios cuyas inversiones son malversadas por un colega deshonesto, ni el adolescente que descubre que una noche de romance o de pasión o de lujuria dio como resultado un embarazo no deseado, ni el pastor agotado que a veces quiere irse lejos y abandonarlo todo y dice, estoy cansado de la gente, estoy cansado de hacer lo mismo. No creerán la cantidad de pastores con los que yo me hablo que dicen, estoy deprimido, estoy cansado, estoy harto, siempre tengo que sonreír, siempre tengo que dar fuerza, la gente no me permite que yo ni siquiera pueda tomar un descanso, una tregua. Seríamos unos ilusos si creyéramos que algunos de nosotros somos invulnerables. Pero seríamos igualmente ilusos si creyéramos que el mal finalmente va a triunfar sobre el bien. Porque Dios siempre recicla las malas temporadas para convertirlas en algo bueno. Esa es la promesa que te tienes que llevar. Las va a reciclar. ¿Lo crees, sí o no? Pero en algún momento todos nos vamos a encontrar en esa intersección ante esa pregunta. ¿Dios es bueno cuando la vida se pone fea? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de una buena vez. Él sigue estando en el trono, aunque tengamos un pésimo presidente, un mal gobierno, aunque venga una pandemia. Y la respuesta está en el propio Jesucristo. Cuando Él caminó en esta tierra, Él no se aisló del sufrimiento, no pasó por el mundo dentro de una cápsula, no predicó desde una isla desierta, aséptica, libre de dolor. Él tomó de su propia medicina, jugó con sus propias reglas. Jesús vivió discusiones con su propia familia. Su familia pensaba que estaba loco. ¿Tienes problemas familiares? Jesús los tuvo. Te acusan injustamente, Jesús lo acusaron injustamente, difamaciones crueles y ni hablar de muerte sin sentido. Miremos la cruz. Entonces, Él no nos exige nada que no haya experimentado Él mismo. Y solo nos da una explicación. ¿Cuál es? Aunque no entendamos lo que nos pasa ahora, Él sigue siendo bueno. Dice, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. ¿Lo crees, sí o no? Pero tenemos que aprender. Dios está cerca nuestro, nos vaya bien o no nos vaya bien. ¿Sientas a Dios o no lo sientas? Los pentecostales nos gusta decir, siente la presencia de Dios, siente la chiripiaca, yo estoy sintiendo algo. Y hay gente que no siente nada. Hay algunos que son propensos a eso y ¡ay! Se sienten lo que sea, pues es una cucaracha y creen que es Dios. Y después hay otros que no sienten, tienen otra estructura emocional. Y los que tienen otra estructura emocional, yo soy de esos últimos, hijo de europeos, me cuesta mucho sentir sensorialmente cuando Dios hace algo. Simplemente le creo. Pero he tenido muy pocos momentos de tembleque, de chiripiorca, de ataque. Muy poco. Casi no los recuerdo.
Y sin embargo, las veces que más Dios me habló es cuando menos cosas sobrenaturales sentí. Simplemente me levantaba una mañana y sabía lo que tenía que hacer. Dios me hacía sentir, esto es lo que tienes que hacer. No fue ni una voz audible, ni escuché trompetazos. Yo sabía que tenía que hacer esto. Y con los años he aprendido que Dios siempre ha estado cerca mío. Hasta en mis momentos de rebeldía, hasta en tus momentos de rebeldía vergonzantes, Dios está cerca. ¿Cómo lo sé? Soy papá. Los papis y las mamis sabemos que cuando tenemos un chiquito que está en etapa de crecimiento, uno nunca deja de controlar lo que hace. Aunque a veces hagan berrinches. Yo una vez le dije a mi mamá, me voy de esta casa y voy a ser libre. Y me hice mi maletita y me fui. 5 años tenía cuando me quise emancipar. Y me fui a dormir en el descansito de la escalera. Y me quedé como 15 minutos ahí. Tomá, para que aprendan y me sufran y me busquen. Y mamá me decía, bueno, no sé qué vas a comer, ya está, me llevé un sándwich. Yo ya me iba a vivir la vida. Y Dios a veces nos ve así, haciendo los berrinches. Entonces, ahora, no significa que uno no pueda hacer berrinche. No es, este mensaje no es para decir, resiste, aguanta, soporta la turbulencia y ya. No, no hay que decir, no hay que dudar de decirle a Dios cómo nos sentimos. ¿Estamos molestos? Hay que decirle, Señor, estoy molesto. Él se sonreirá, como a veces los padres cuando nos aguantamos la risa. ¿Estamos en desacuerdo con su estrategia, con sus decisiones? Hay que decírselo. No hay que fingir estoicismo con Dios. Sea, Señor, aquí tu siervo, en la sala de cuidados intensivos, aleluya. No, hay que decirle, Señor, estoy desesperado. Yo le dije, Señor, que no se muera mi mamá. Y finalmente tuvo otros infartos y alguno de esos terminó muriéndose. Ese fue el primero, el que te conté, pero hubo otros episodios y tuve que derramar mi corazón ante el Señor y decir que la iba a extrañar, etcétera. Pero no fingí ser un estoico ante el Señor. Jeremías no fingía. Jeremías era un antiguo profeta que pastoreó Israel en un tiempo de colapso económico, de convulsión política. Había invasión, desastre, exilio, hambre, muerte, todo eso en ese orden. Y él llenó sus devocionales con tantas quejas que su diario de oración se lo conoce como Lamentaciones. Por si no lo sabían, en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones, que vendría a ser quejas de los miembros de River, alguna cosa así. Lamentación. Alguno dice, ¿qué significará? Que se vivía lamentando el tipo. Lamentaciones 3:2 dice, Dios me guió de la luz y me llevó a las tinieblas. Dios hizo envejecer mi piel, dice el tipo. Quebrantó mis huesos, me rodeó de amargura, me dejó en oscuridad como los que ya están muertos, me cercó por todos lados. Este es peor que un hispano. Hizo pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, Dios no me escuchó. Está registrado acá, Dios lo permitió. Jeremías impregnó 5 capítulos con esta clase de rabia, con queja. No entiendo, ¿y por qué me pasa a mí? Por eso digo, no está mal decirle a Dios lo que uno siente, porque por más que finjamos, Él va a saber lo que sentimos. Y el contenido del libro de Jeremías puede reducirse en una sola línea: esta vida apesta. Vamos a leer Lamentaciones. En la versión Dante habla hoy, esta vida apesta, capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué Dios habrá decidido incluir Lamentaciones en la Biblia? ¿No será para que sigamos el ejemplo de Jeremías? ¿Para que presentemos nuestra queja? Dice el Salmo, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Dios nunca se va a molestar porque digamos, estoy angustiado, estoy triste. Está bien que no estés bien, a veces. Está bien. Y otra cosa que tenemos que aprender cuando no estamos bien es a pedir ayuda. Para eso es la iglesia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
Yo estoy en medio de ellos, dice Mateo 18:20. Esto no es solo, miren, esto no es solo para decir, estamos 2 o 3, vamos a cantar y todo el mundo va a sentir un tembleque. No, esto es Dios diciendo, garantizo mi presencia, si hay 2 o 3 juntos en mi nombre, garantizo que voy a estar ahí. Una vez Moisés y los israelitas tenían que luchar con un ejército de Amalek y la estrategia de Moisés fue muy poco convencional. Le encargó a Josué que vaya al valle a pelear y él subió a un monte a orar, pero se llevó 2 tipos que lo ayudaran a orar, Aarón y Hur, que le sostenían los brazos, 2 lugartenientes. Josué libraba la batalla física allá abajo y él luchaba en el campo espiritual. Y Aarón y Hur se pusieron al lado de su líder y le afirmaron los brazos. Y los israelitas vencieron porque Moisés no dejó de orar. Y Moisés venció porque había otros que oraban con él y le sostenían los brazos. Hace algunos años, cuando aún vivíamos en Buenos Aires, una mañana mi hermano me llamó por teléfono para notificarme que nuestra madre acababa de tener un infarto, de sufrir un infarto. Había tenido esa pesadilla recurrente durante años. De chiquito yo siempre había tenido la pesadilla que mamá se infartaba o que le sucedía algo, y ahora se había hecho realidad. Así que recuerdo que me desplomé en el sillón, lloré como un chiquillo, porque era como que finalmente lo que yo había pensado de niño se cumplió. Aunque ya era adulto, pero me costó la noticia del shock de que había tenido un infarto. Entonces me venían a la mente cientos de preguntas, pero recuerdo que le dije al Señor, te ruego que no se muera justo ahora. No estoy listo todavía, no me preparé. Finalmente nos dijeron que se había tratado de un infarto de miocardio secundario, conocido como desequilibrio isquémico, y le hicieron una angioplastia, que es colocarle una endoprótesis vascular de arteria coronaria, lo más conocido como un stent, que abre las arterias y permite el flujo sanguíneo, y la mandaron de regreso a casa. Solo fue una semana de dormir poco, de mucha preocupación, pero mamá estaba a salvo. Tragedia evitada, solo un susto. Y recuerdo que cuando el doctor nos da el parte médico con la noticia de que le daban el alta, primero de cuidados intensivos la pasaron en una sala común y de la sala común de regreso al hogar, yo miré a mi hermano y le dije, realmente Dios es muy bueno con los Goebel, es muy bueno con nosotros. Y en ese momento surgió una pregunta en mi pensamiento. No puedo asegurarte que haya sido Dios, o simplemente quizás fue una pregunta devenida de mi propia mente. La pregunta era, si mi mamá no hubiese sobrevivido, si mi madre no hubiese sobrevivido a ese primer infarto, ¿yo seguiría diciendo de que Dios es bueno con los Goebel? Si hubiéramos perdido a mi madre, ¿yo habría llegado a la misma conclusión? Dios es bueno con la familia, dije. Entonces, ¿Dios es bueno solo cuando el resultado también es bueno? Cuando alguien es sanado de cáncer, solemos decir, no, Dios es muy bueno, se sanó de cáncer. Cuando nos aumentan el salario decimos, Dios es bueno, me aumentaron sin que tuviera que pedir. Cuando logramos ingresar a la universidad a la cual aplicamos, o los argentinos ganamos la Copa del Mundo, decimos, Dios es bueno, por fin se hizo justicia, ¿no? Ahora, ¿diríamos lo mismo si las circunstancias fueran diferentes? Yo siempre pregunto eso, en el cementerio como en la nursery, el mismo agradecimiento a Dios, diríamos que Él es bueno en la fila para conseguir empleo o en la fila del supermercado con el carrito repleto de mercadería. En los días de escasez como en los días de provisión, en el altar de la boda o en la corte del divorcio. Dios siempre es bueno,
o a veces solo es bueno. Mantén la calma. Mantén la cabeza fría. No te rindas. Resiste. Tú no puedes controlar el clima, no estás a cargo de la economía, no tienes idea de lo que va a hacer el presidente, no puedes detener los tsunamis, no puedes parar los huracanes, pero puedes hacer algo, mantener la calma, keep calm, respirar, seguir adelante, y recordar que Dios está tan cerca, aunque no lo sientas, que está cerca tuyo. Jim Collins, que es un especialista en administración, estudió a algunos líderes durante tiempos turbulentos y analizó a más de 20.000 compañías e iglesias para buscar qué información le podía dar la estadística a la pregunta: ¿por qué en tiempos de crisis algunas iglesias crecen, algunas compañías crecen y otras se estancan o desaparecen? Y la conclusión fue: los líderes exitosos no son los más creativos, ni los más visionarios, ni los más carismáticos, ni siquiera los que más oran, ni los más ambiciosos, ni los más favorecidos con recursos, ni siquiera los más atrevidos, tampoco los más heroicos. ¿Qué distingue a los que atraviesan la crisis de los demás? Que todos ellos mantienen la calma y siguen adelante en un mundo que está fuera de control. Eso le pasa a un papá, a una mamá, en una casa que es un caos. Mantén la calma. Los que sobreviven son las manos firmes y las mentes sobrias. Mantén la calma. Confiemos en que Dios nos va a ayudar, que estamos en el medio de un plan que no entendemos. Algo están construyendo en ti, algo están arreglando. El desvío es porque algo Dios está arreglando y no quiere que el nuevo año empiece desarreglado. Cuando confiamos en Dios, podemos pensar claramente, reaccionar con mayor seguridad. Mira, yo te confieso con mucha vergüenza que no sé nadar. Perdón los grandes nadadores, perdón. Se deberá a algún trauma de la niñez que no viene al caso contar ahora. O sea, me gusta el agua, pero no tanta y toda junta en un solo lugar, no me gusta. Y hace algunos años en las costas de Sydney, Australia, me alejé demasiado de la orilla y de pronto noté que había perdido pie. Y mi instinto me gritaba que hiciera todo lo que hacemos los que no sabemos nadar en esas circunstancias: patalear y gritar. Y eso siempre logra que nos hundamos más. Y recuerdo que una voz vino a mi mente clara: mantén la calma, respira, mantén la cabeza en alto, mantente a flote, vas a sobrevivir a esto. Mantuve la calma, me costó mucho, mantuve la calma, y misteriosamente la marea poquito a poquito me devolvió hasta la orilla. Solo tuve que hacer lo poquito que podía hacer, lo mínimo que podía aportar en un momento así, que es calmarte. Como Nehemías, que dijo: oramos a Dios y pusimos guardia contra los enemigos día y noche. Oramos y pusimos, confiamos y actuamos. Confiemos en Dios en aquello que no podemos hacer, obedezcamos a Dios en lo que sí podemos hacer. Entonces, cuando nos sintamos desesperados por el dinero que no llega, por la salud de un ser amado, la nuestra, por la tristeza que no se nos va, por la desesperanza que va erosionando la espera, por el abrazo que tanto nos hace falta en estas fiestas, por ese sueño que se tarda, no dejemos que la crisis nos paralice. No permitamos que la tristeza nos apabulle. No dejemos que el miedo nos intimide. Respiremos hondo, mantengámonos con vida, a flote. Este es el mensaje de Dios para los 15 días antes de terminar el año. Mantén la calma, sigue adelante, vas a sobrevivir a esto, dice el Señor. No, alguien tiene que celebrar y aplaudir al Rey que nos va a sacar de esta, dice el Señor. Dale un aplauso grande que se escuche en la casa, en los 5 continentes, de que el Señor nos va a dar la victoria. ¡Aleluya!
te despertaste con una ansiedad que nunca antes había sentido. Todo dolía, pero si pudieras contarlo dirías que dolía de una manera extraña, tan extraña que ya te resignaste a buscar la forma de describirlo, de articularlo con palabras. Cuando comenzó quizás era una sensación de malestar que pensaste que era incluso algo físico y que se iba a terminar yendo. Una especie de inquietud omnipresente que te acompaña y que va contigo donde quiera que vayas, hagas lo que hagas. Sientes como que algo no está bien, aunque no lo puedes identificar. Es un estado, como dijo alguien, de desasosiego, que te priva de calma. No puedes respirar profundamente, como si tuvieses algo en los pulmones, pero necesariamente no estás enfermo o enferma de los pulmones, pero es como si te costara respirar. Una intranquilidad que no se marcha, que te enturbia los momentos agradables. Perdiste la risa. Hace tiempo que no te ríes a carcajadas y no sabes por qué. Es esa insoportable sensación de querer que todo acabe, pero no sabes bien qué es lo que quieres que acabe. Lo cierto es que es un displacer que te corroe las entrañas y dejas de dormir. Esto es determinante, dejas de descansar. Entonces, cuando dejas de descansar no te puedes nunca desconectar de tus pensamientos y librarte a las manos del inconsciente. Estar en un estado onírico donde dice duermo, descanso y por lo menos me olvido durante 6, 7 horas de lo que estoy viviendo. No puedes descansar. Entonces continúas la vida sin descanso y en modo de piloto automático. O sea, haces las tareas de la casa, vas a trabajar, pero no estás ahí. Es como que alguien te robara el presente. La depresión duele así. Y no es una metáfora, duele. Porque hace mal, lo sientes en el pecho, en la cabeza, en las entrañas. Cuando llega el invierno te puedes mudar, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de cónyuge, pero la nube, puedes cambiar de suegra, puedes cambiar de hijos, de iglesia, pero la nube oscura nunca cambia. Con el tiempo simplemente la nube te acompaña y define tu propio cielo. Y tal vez hasta incluso enfrentes una crisis de fe, que dices, yo ya no sé si creo en Dios, yo ya no sé si creo en algo, aunque llevas años de cristiano, dudas de tus convicciones. Ni siquiera es necesario que para que te ocurra esto, atravieses algo de una magnitud innegable como un divorcio o una muerte. A veces es simplemente el impacto acumulativo de toda una vida, lo que llaman el famoso efecto residual, que uno va aguantando, va soportando, va resistiendo y un día colapsamos. Un día decimos, no puedo más. Es como que la mente no logra entender lo que le está pasando al cuerpo, lo que anímicamente nos está ocurriendo y en términos espirituales nos está ocurriendo, pero en momentos que colapsamos decimos hasta aquí, me agoté, llegué a mi situación más límite. Y la gente de la iglesia encima nunca ayuda, especialmente porque no lo entiende y ni nos enseñaron a entenderlo. Te dicen generalmente que te pongas a orar, si dices estoy triste, te dicen ponte a cantar, que reprendas la depresión, que te bañes. Bueno, eso siempre es un buen consejo, pero que leas la Biblia. Pero nadie puede convencerte que van a dejar de dolerte los golpes, especialmente cuando estás en medio de una paliza. Porque no es que la iglesia te dice, te voy a ayudar a reponerte al postoperatorio. No, te dicen, no te tiene que doler cuando te están pegando, cuando la vida te está dando. Y lo único que quieres es que los golpes se acaben. Necesitas una tregua, un descanso. Yo no hace mucho conocí a una mujer que había perdido a un hijo adolescente en un accidente de tránsito.
Y una mujer cristiana de su propia congregación le dijo: tú tienes que confesar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y confesar victoria, ya no llores. Y la afligida mamá, que había expresado su dolor, en lugar de que la oyeran, la abrazaran, le dieran la gracia y el espacio para sanar, la callaron, le hicieron cerrar la boca dándole un versículo diciéndole que ella no estaba cumpliendo la palabra de Dios. O sea, la implicación era que si no eres fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es extremadamente triste para el que está pasando una situación difícil. Porque la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio del dolor verdadero. La Biblia no son las galletitas de Panda, que abres la galletita de ver qué me sale y te sale un versiculito. La Biblia es para animar, para que el Señor nos hable, no para darle a alguien por la cabeza. ¿Hay algo peor que nos lancen versículos bíblicos al azar cuando estamos heridos? ¿Y por qué tenemos siempre la tendencia a hacer eso? A dar consejos que no nos están pidiendo. A veces lo que necesitamos es un abrazo o que nos escuchen. No queremos soluciones rápidas. Porque hay dolores que no implican, no merecen soluciones rápidas. No es repite esta frase y el dolor de perder un hijo se va a ir. Hay momentos que solo queremos que nos abracen en silencio. Entonces, ¿por qué tratamos siempre, digo los cristianos, de arreglar a los que sufren? ¿Por qué creemos que el sufrimiento es una temporada de vergüenza? ¿Por qué no podemos tolerar, por ejemplo, que un cristiano atraviese una temporada de tristeza? No soportamos, decimos, no, tiene que haber algo raro, tú no puedes estar triste. ¿Por qué no podemos estar tristes si la tristeza es una de las emociones que nos regaló el Señor? El Señor estuvo triste hasta la muerte. ¿Por qué no podemos soportar que alguien esté pasando una temporada en que no tiene ganas de reírse a carcajadas? Es fácil tener amigos genuinos, cristianos, con los que podemos fingir y decir estoy bien, nada me preocupa. Lo difícil es tener amigos con los cuales poder ser honestos, sin temor a ser prejuzgados, sin que nos digan estás haciendo las cosas mal. Por eso a veces pensamos que los cristianos no podemos expresar nuestras emociones y no tenemos en la iglesia una teología de la adversidad, no la hemos desarrollado. Como que el evangelio del empoderamiento permeó tanto la vida del creyente que escuchamos demasiado la palabra positivo, 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 y se nos asegura que si practicamos la confesión positiva nos van a pasar cosas positivas. Y yo creo que sí, el optimismo es una gran cosa. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que la vida no te iba a resultar como esperabas? Tus padres se divorciaron, tu cónyuge fue infiel, tu salud nunca mejora, está frágil. Es ese momento que uno se siente invadido por un frío siberiano que se asienta sobre nuestra vida. Tu mundo se convierte en un círculo ártico de días oscuros, noches largas, temperaturas que congelan la sangre. Los inviernos son parte de la vida, señores, son parte de la vida. Y por más que tratemos de abrigarnos y protegernos del viento, hasta el más saludable de nosotros puede caer con un gran resfrío o un gran tema pulmonar. Los días de verano es como que uno no le es difícil sentir a Dios. Yo nunca he tenido una experiencia mística o empírica. Me refiero a que nunca yo he tenido una epifanía, Dios se me apareció y me habló con voz audible, algo que incluya el departamento de efectos especiales del cielo. Nunca. Pero sí he tenido temporadas en que yo sentía a Dios muy cerca. Y cuando vivimos esos tiempos los recordamos como regalos. Son regalos, son momentos que no suelen ser la regla general. No es que Dios no quiera estar cerca, pero
Cuando uno recuerda esos momentos en que uno habla con Dios y se conecta con Él, es maravilloso. La vida, la vida no es un eterno verano tropical, salpicado con algunos inviernos de tanto en tanto. No, la vida es al revés, y no soy pesimista, soy realista. La vida es un invierno largo, salpicado con algunos pocos días de verano que uno tiene que saber atesorar. Quizá podemos mudarnos a alguna parte del mundo y evitar el clima frío. Hay gente que hace eso. Cuando llega el invierno, hace como los gorriones, se va para el otro lado. Y cuando el otro lado llega el invierno, se viene para este lado. Pero no hay sitio que podamos mudarnos, al que podamos mudarnos, para escapar del invierno espiritual. Pero lo más duro del invierno